Sola Escritura es 100% la armadura. Maldito el hombre que a la palabra de Dios le pone o le quita, o que la distorsiona en su afán protagonista. Apocalipsis 22:18. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Reafirmemos ahora Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Que no se convence? Remachémoslo ahora. Escucha a Jesús, Mateo 4:4. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Traducción: para la panza el pan, para el alma solo las palabras de Dios y nada más. Toda palabra que sale de la boca de Dios y basta, no más, no menos. La colaboración del hombre la descompone. Sola Escritura es 100% bíblico. Desviación a ello conlleva oscuro camino. Lo mantendré simple con estos 3 versículos para efectos didácticos y prácticos. ¿Pero cómo? ¿Que la duda lo corroe? ¿O es que ahora pretende modificar el sentido del versículo si es que no puede modificar lo ya escrito? Escuchen a Pedro, quien les dice: yo nunca fui el primer papa del catolicismo. Pues lo que ustedes hacen, yo, Pedro, por el Espíritu de Dios, les prohibí hacer. Segunda de Pedro 1:19 y 20. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una luz que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación. No interpretaciones privadas. Sola Escritura, ya vimos, va primero como punta de lanza. Y desde ahí, derecha la flecha. Scripture with the Scripture. Dejando que la Escritura se interprete a sí misma. En lugar de sacar conejos del sombrero o haces debajo de la manga para distorsionar la sagrada y ya escrita palabra. En cuestiones de doctrina de salvación del alma, la respuesta a cualquier duda la provee la Escritura misma. La Escritura se interpreta a sí misma. No hay necesidad de acudir a literatura externa, ni mucho menos al griego o al hebreo. Para la doctrina de aplicación pudiera haber contadísimas excepciones, pero por lo regular la misma Escritura, en la inmensidad de las ocasiones, le resuelve cualquier duda. Por si las formas diplomáticas no han sido del todo claras, usaré la técnica número 2, a ver si dejas de hacerte el desentendido vos. Queda estrictamente prohibido cambiar el sentido del texto para usarlo de pretexto para darle la autoridad al hombre, que ávido está de filosófico humanismo, manteniéndose alejado del cuerpo de Cristo. Repito, el establecimiento de la tradición por encima de la autoridad de la palabra de Dios pone a la criatura por encima del Creador. Incorpore ahora lo anterior el enfoque de criticismo bíblico recogido en todas las Biblias modernas en vigor, incluidas el 100% de las versiones en español, y obtenemos la expropiación más grande realizada por la entidad más comunista del mundo hoy. ¿Y cuál es esa institución? El Vaticano, liderado por el papado. ¿Y qué es lo que ha expropiado? La palabra de Dios, reinando la herejía en abominación. La mano que mece la cuna, pues comisión recibe por cada Biblia que tú compras en español. Evangélico moderno en espiritual seducción, en Roma permanece sin reforma y sin Lutero. Llegaremos al origen de esto, ahora regreso. Ok, así entendido, y todos en la misma página, repasemos lo medular.
Ya vimos, regla número 1, solo escritura es 100% bíblica. Regla número 2, la escritura se interpreta a sí misma. Lo dijo Pedro y no yo. Ahora encontremos los cimientos de lo anterior. ¿Qué es aquello a lo que hoy no debemos ni adicionar, ni excluir, ni distorsionar? Simple, Dios prometió que preservaría su palabra y esta no debe ni tocarse, ni distorsionarse por ningún motivo. Salmos 12, 6 y 7. Las palabras del Señor, palabras puras, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, oh Señor, las guardarás, las preservarás por siempre de aquesta generación. 2 expresiones claves que el Señor Dios prometió: purificarlas 7 veces y preservar todas sus palabras. Y el Señor ha cumplido su palabra, el Señor las ha preservado. ¿Cuántas? ¿Serán las decenas, centenas, miles de las versiones bíblicas en el mercado hoy? ¡No! El Señor ha preservado todas y cada una de sus palabras, 823,543 palabras, para ser precisos y exactos, que son el número de palabras que contiene la Biblia King James, codificado para que no se deje seducir por el papado. 823,543,000 es el resultado de llevar el número 7 a la séptima potencia, o en otras palabras, es el resultado de multiplicar. Calculador en mano. ¿Ya está listo? 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7 igual a 823,543 palabras incluidas en la Biblia King James. Y no tiene por qué quitarle ni un punto ni una coma, mucho menos echarle de su cosecha, en donde el Señor prometió purificarla 7 veces. 7, el número que simboliza la perfección de Dios. Más 7 sobrenaturales que Dios prometió para purificación. Bueno, les doy ejemplos. El idioma inglés es el 7º idioma al que los textos puros fueron traducidos. Primero fue el hebreo, segundo arameo, tercero siriaco, cuarto griego, 5 el latín antiguo, el 6 el alemán y 7 el idioma inglés. Purificada 7 veces en el idioma. Y la Biblia King James 1611 es la 7ª edición de los textos puros. El número 1 fueron las copias originales en griego de los textos mayoritarios. El número 2 en 1522, Desiderius Erasmus. El número 3 en 1534, Simón Colneus. El número 4 en 1538, la edición de César por Johannes Savio. El número 5 en 1546 por Stéphanos Edicio Regio. El número 6, Teodoro Beza. Y el número 7, la Biblia King James 1611. Subsecuentes ediciones a la Biblia King James incluyeron 0 cambios de fondo, solo cambios de forma, principalmente modificando palabras arcaicas, en donde la última edición fue realizada en 1769 y desde entonces no se le ha modificado ni un punto ni una sola coma. Ahí está, purificada 7 veces en cuanto a ediciones de fondo se refiere. Isaías 34:16 dice: buscad en el libro del Señor. Y este libro es la Biblia King James 1611, proveniente de los textos puros, masorético y textus receptos, por siglos perseguidos por el Vaticano con propósito de exterminación. Pero, el Señor Dios cumplió su promesa y ha preservado su palabra. Y ahora retomo lo que antes había abordado. Por su parte, la Biblia Vulgata del Vaticano fue construida tomando como base el texto Vaticanus, escrito por un filósofo pagano, origen su nombre, originario y vecindado en Alejandría, Egipto. Un filósofo egipcio. Recuerde, Dios dijo en Colosenses 2:8, la filosofía y la escritura son como el agua y el aceite. No vayas a permitir que te filosofeen. En cuestiones espirituales, di no a la filosofía que pretende implantar la inteligencia humana en sustitución de la mentalidad cristiana instruida por la Sagrada Palabra. Y sobre todo en reiteradas ocasiones a Israel le ordenó Dios: no regreses a Egipto. La Biblia King James
terminó con el periodo del oscurantismo en que la Biblia Vulgata dejó sumergido al mundo desde el siglo V después de Cristo al siglo XV después de Cristo. La Biblia King James fue producida en Inglaterra en 1611 después de 7 años de intenso trabajo de traducción, trayendo consigo la revolución industrial y con ello convirtiéndose Inglaterra en la primera potencia mundial. Esta feta que le pasó a USA después de colonizarla y moralmente fundarla también con la Biblia King James. Y hasta hoy USA en el final de los tiempos continúa siendo la potencia que lidera al mundo. Por sus frutos os conoceréis. Buscad pues en el libro del Señor que uno es, y ahí encontraréis mi palabra que he glorificado, inclusive por encima de mi nombre. Salmo 138:2. Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Dice ahí, número 1, alabaré tu nombre. Número 2, tu Dios, has magnificado tu palabra, inclusive por encima de tu nombre. Regresaremos a esto también en lo que retomo lo que antes inicié, con el principal adversario de la Biblia King James. Los textos códices siniáticos y vaticanos, raíz de la Vulgata católica, son y a su vez son los mismos que dieron nacimiento a todas las Biblias versiones modernas en español en el año 1881. Y desde entonces se han realizado 28 ediciones mayores de fondo y de forma, y contando. Esto no se detendrá, pues es gigantesca fuente de utilidad. Reitero, 28 ediciones desde 1881 a la fecha, de fondo y de forma. Esa es la ecuación que produjo la corrompida bíblica obra que en español te mantiene hoy en zozobra. Recordemos, la escritura dice: maldito el que le ponga o le quite o que el significado de la Biblia desvíe. ¿Y qué? ¿Quién lo detiene a usted? Además de no quitarle ni ponerle, como ya probamos, que la escritura establece. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la barrera? ¿Hasta cuándo y hasta dónde? Jesucristo mismo establece los límites y los bordes. Jesucristo mismo delimitó y cerró el canon para que usted no tenga luz verde cuando se le antoje. Claro que sí, el canon está cerrado para que el hombre no contamine la perfecta santidad de la palabra de Dios. Aquí les muestro cómo Jesús cerró el canon del Antiguo Testamento. Mateo 23:34. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Atención, Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. Jesús señala la primer muerte de un justo en el Antiguo Testamento, Abel su nombre. Y ahora se apunta hacia la muerte del último justo enviado por Dios. Hasta aquel entonces, el profeta Zacarías era ese. Y la muerte del profeta Zacarías es narrada en el último libro del Antiguo Testamento cronológicamente hablando. Ahí cerrando el canon, repasémoslo. La muerte de Abel el justo se narra en el libro de Génesis, y como sabemos, Génesis es el primer libro de la Biblia. Y aquí mismo Jesús cierra el canon del Antiguo Testamento, pues la muerte del profeta Zacarías, a la que hace referencia, se narra en 2 de Crónicas 24, 20, 22. Y el libro de 2 de Crónicas fue escrito alrededor del año 430 a.C., siendo el libro más antiguo del Antiguo Testamento en la Biblia King James. Todos los libros apócrifos incluidos en la Biblia Vulgata que usan en el catolicismo fueron escritos con fecha posterior al libro de 2 de Crónicas antes mencionado. Por eso se consideran apócrifos, están fuera del rango establecido por Jesús. Además, el contenido de los mismos desafina como orquesta de rancho cuando se trata de armonizarlos con el resto de los 66 libros de la Biblia King James.
Vamos a reafirmar el cierre del canon por si no quedó claro. De nuevo, Jesús hablando. Lucas 24:44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. ¿Ya escuchó usted? La ley de Moisés, los salmos y los profetas. En donde los libros deuterocanónicos de la Vulgata no entran dentro del marco delimitado por Jesús. La ley de Moisés, los profetas y los salmos del Antiguo Testamento. Hasta ahí, ¿estamos claros? Ahora veamos el cierre del canon del Nuevo Testamento realizado por Jesús también. ¿Quién más? Juan 1:1, la palabra es Dios. Juan 1:14, y la palabra fue hecha carne. Así pues, ahí mismo en el Evangelio de Juan, véase el último capítulo antes de la ascensión de Jesús. Juan 21:20 al 22. Entonces, volviéndose Pedro, ve a aquel discípulo al cual amaba Jesús que seguía, el que también se había recostado sobre su pecho en la cena, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Se refiere aquí al apóstol Juan. Continúo. Así que, como Pedro vio a dice Jesús: Señor, ¿y qué? Dícele Jesús: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Sígueme tú. Salió pues este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir, mas Jesús no le dijo: no morirá, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué se te da a ti? Y así fue, pues Jesús regresó o le dio una visita al apóstol Juan en la isla de Patmos, y ya cuando Juan era anciano, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder presto, y la significó enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Ahí está el apóstol Juan recibiendo la revelación o el anuncio de esta aquí en el libro de Apocalipsis para cerrar el canon del Nuevo Testamento. Este Apocalipsis es un libro eminentemente profético en donde lo medular del mismo aún no ha acontecido. Sin embargo, en el catolicismo engañosamente le dirán que es un libro histórico o tiempo pasado, porque dice que los eventos que en el libro de Apocalipsis se describen acontecerán presto. Por esa palabra presto o pronto es que ellos argumentan que al día de hoy el Apocalipsis se refiere a tiempo pasado. Asumen que ya pasó. ¿No le parece absurdo que la Biblia, incluyendo profecía, al último libro de la Biblia, la Iglesia Católica lo considere historia? Pero es que Dios no mide el tiempo como nosotros. Segunda de Pedro 3:8. Mas amados, no ignoréis una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Repito, para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Por tanto, en el reloj cuatridimensional de Dios, desde la crucifixión de Jesús al día de hoy, ni siquiera han pasado 2 días. En consecuencia, el libro de Apocalipsis preponderantemente es profecía que el día de hoy no se ha cumplido, y que Jesús anunció con este libro del Apocalipsis cerraría el canon del Nuevo Testamento para revelárselo al apóstol Juan en un espiritual regreso. Con la desacreditación del libro del Apocalipsis como profético, además de que maliciosamente arguyen que el Juan mencionado en Apocalipsis 1:1 es diferente a aquel Juan del Evangelio de Juan 21 que ya repasamos, pretenden diluir el efecto de la delimitación canónica de Jesús, y sobre todo se pone la basura debajo de la alfombra, porque el contenido de este libro Apocalipsis describe a la Iglesia Católica como la gran ramera, y el Papa es descrito ya sea como el anticristo o el falso profeta. Las opiniones se dividen. Para no extenderme más, les proveeré un par de pruebas más de que la Biblia King James 1611 es la verdadera, infalible y perfectamente preservada palabra de Dios. Vamos al último libro del Pentateuco, Deuteronomio. Deuteronomio 16:11. Deuteronomio, ojo, es 16:11.
Puede ver si quita los puntos del medio y queda 1611, como la Biblia King James, 1611. Ahora se los leo en inglés primero. And thou shalt rejoice before the Lord thy God, thou and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite that is within thy gates, and the stranger, and the fatherless, and the widow that are among you in the place which the Lord thy God had chosen to place his name there. Primer cosa particularmente notable que en este verso aparezca dos veces la palabra Lord, todas con mayúscula Lord, significando Jehová en español, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. La primera vez que aparece la palabra Lord en este verso, Deuteronomio 16:11, es la séptima palabra del verso. Y la segunda vez que aparece la palabra Lord en este verso es la palabra número 49. Y como sabemos, 7 por 7 resulta en 49 y el número 7 representa la perfección de Dios. Más aún, en este verso es el único en la Biblia King James 1611, repito, en Deuteronomio 16:11, en que se presenta este patrón, en que la palabra Lord sea la número 7 y la número 49 del mismo verso. Reitero y recuerden, Lord representa el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, Jehová. Ahora les muestro otro patrón sobrenatural, único, que solo se presenta en la Biblia King James. En el verso de estudio ya mencionado, Deuteronomio 16:11, la primera mención de la palabra Lord con mayúscula, que es la número 7 del verso, atención, es la mención número 1611 de la palabra Lord con mayúscula en toda la Biblia King James. Sí, la palabra Lord con mayúscula, que significa Jehová, en Deuteronomio 16:11, es la mención número 1611 de la palabra Lord en la Biblia King James. 1611 menciones de la palabra Lord como el año de producción de la Biblia King James en Deuteronomio 16:11 o 1611. Ahora traduzco Deuteronomio 16:11 al español. Deuteronomio 16:11. Y te regocijarás delante del Señor tu Dios, tú y tu hijo y tu hija, y tu siervo y tu sierva, y el levita que estuviere en tus ciudades, y el extranjero y el huérfano, y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido para hacer habitar allí su nombre. Sumarizo lo relevante para el tema en comento. Regocíjate en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para hacer habitar allí su nombre. ¿Y cuál lugar escogió el Señor para habitar? La Biblia King James 1611, certificada aquí mismo con el nombre de Dios en su mención, número 1611 en el libro Deuteronomio 16:11 o 1611, donde el nombre de Dios se menciona en la palabra 7 y en la palabra 49 de ese verso. Sintonicémoslo con el Salmo 138:2 que ya repasamos. ¿Lo recuerdan? 138:2 Salmo. De ahí rescatamos para efectos de este análisis dos cosas. Primera, alabaré tu nombre. Y cuando alabas su nombre te regocijas delante de Dios, como en Deuteronomio 16:11. Segunda, porque has magnificado tu palabra por encima de tu nombre. De tal manera que Dios habita en su palabra, como concluye Deuteronomio 16:11, porque su palabra está por encima de su nombre. Usted no puede alabar el nombre de Dios mientras hace a un lado su palabra para ponerse usted al frente del timón. Usted adorando al nombre de Dios sin la Biblia King James, es falsa adoración, más seguido que no. Escuche, es altamente probable esté adorando al diablo, puesto que Dios engrandeció su palabra por encima de su nombre y Dios está indudable e invariablemente en la Biblia King James. Esta es la palabra de Dios y que Dios mismo preservó, y el libro más vendido en la historia y el que más avivamientos ha traído hoy. ¿Que está en inglés? Pues claro, puesto que desde la producción de la Biblia King James en 1611 y hasta hoy es el idioma prevaleciente mundialmente.
Existen cientos, si no es que miles, versiones bíblicas en el mundo hoy, con significativas diferencias una entre otras, reinando la confusión. Probablemente existan tantas versiones bíblicas como idiomas en el mundo. De ahí de la necesidad de separarnos de la Torre de Babel espiritualmente, en donde el nacimiento de miles de idiomas bloqueó la comunicación en aquel momento de la historia. A través de la Biblia King James nos unimos y nos comunicamos fluidamente en el cuerpo de Cristo. El resto de las Biblias en el mercado comparadas, o cuando las comparas con la Biblia King James, son más diferentes que el sol y la luna. Y si usted va a tener un hermano en Cristo unido en el cuerpo de Cristo, que reside en Arabia, Japón, India o Afganistán, etc., conveniente y necesario es que establezcamos un idioma común. De lo contrario, nos enfrentaríamos espiritualmente con las barreras del lenguaje de la Torre de Babel. Para concluir, la parte medular de la apostasía del final de los tiempos es abrazar un evangelio de obras, al unísono del rechazo de la Biblia King James, que prioriza la salvación por gracia sobre las obras. Consecuentemente, el autoproclamado cristiano de hoy en un 90% ha dejado sin efecto la gracia de Dios. Y este es el evento que abre la puerta a la llegada del anticristo en el punto más bajo espiritualmente alcanzado desde la crucifixión de Jesús. La apostasía bíblica segunda de Tesalonicenses 2:3. No se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el nombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Que Satanás a ti te hace los mandados? Síguete creyendo, pues en realidad Satanás a ti también te ha engañado. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera aquel grande dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 9 de cada 10 califica como la inmensa mayoría hoy. 9 de cada 10 son mayoría hoy. Y ese es el porcentaje de cristianos del final de los tiempos devorado por el evangelio del diablo. Segunda de Corintios 4:3-4. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este mundo con D minúscula ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Queda muy poco tiempo para el arrebatamiento, a lo mucho 8 años. La mayoría, escuchándome, se perderá, y yo ruego, tú que pusiste más atención y llegaste al final de este video, seas la excepción y obtengas eterna salvación por la gracia de Dios. Para terminar, las cosas del espíritu son como la política. Existen 8 partidos políticos en México hoy y se la llevan como perros y gatos. Hay ocasiones que hasta se agarran a golpes o las mujeres se desprenden de su cuero cabelludo. Cada uno de ellos defiende su ideología o posturas políticas. En realidad, al final es la izquierda o la derecha. 2 ramas ideológicas. En las cosas del espíritu es igual o hasta peor, porque en los partidos políticos en México 8 existen hoy, mientras las denominaciones religiosas en México, autodenominadas cristianas, se duplican o triplican, siendo alrededor de 20. Pero así como en la política existe al final la izquierda y la derecha, en el ámbito religioso existen también 2 ramas o doctrinas de salvación del alma. La doctrina de salvos por gracia y la doctrina de salvos por obras, aunque ellos o ustedes le llamen gracia. Y así como en la política las críticas y descalificaciones no cesan, sino que se multiplican, no espero ustedes me feliciten siendo mayoría 9-1. Ustedes amando sus obras, y de este lado las minorías amamos y confiando en la gracia de Dios. Trataré de contestar todos sus cuestionamientos o críticas Dios mediante, y si les es posible, no descalifique que no lo hago de mala fe. Mejor, por favor, argumente su postura si le es posible. Muchas gracias por llegar hasta aquí.